Padre, damos gracias, Señor, en esta mañana por darnos el privilegio, la oportunidad de estar delante de tu presencia. Sabemos que eres un Dios soberano, un Dios misericordioso. Ponemos este culto en tus manos y te damos toda gloria y honra y toda alabanza a ti, Señor. Oramos por aquellas vidas que nos ven a través de estos medios, que tú les bendigas y hables a sus vidas y a sus corazones. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús y a la gloria tuya, Señor. Amén y amén. Y la iglesia de Cristo dice, amén. La iglesia de Cristo dice, amén, amén y amén. Bueno, mis amados, vamos a la palabra. Vamos a Isaías capítulo 10, por favor. Isaías capítulo 10. Cuando nosotros miramos la palabra, siempre Dios habla de una o de otra forma. ¿Habla Dios de una o de otra forma? ¿Sí o no? ¿Por qué nos habla? ¿Por qué nos exhorta? ¿Por qué nos ama? Nos corrige. Aunque a veces para muchos escuchar estos temas se vuelve cansón. Créame que sí. Porque de pronto nuestra carne no quiere escuchar eso. Lo que quiere escuchar son cosas que me agraden al oído. Pero mira lo que Dios tiene hoy para nosotros. Amén. Dice la palabra del Señor así. Isaías capítulo 10, ¿ya lo tienen? Verso 27 dice así la palabra del Señor. Aquí hay una palabra de esperanza para la iglesia hoy. Amén. Dice así verso 27, Isaías 10, 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de vuestro hombro, dice, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué dice la palabra? Acontecerá, repítelo ahí, acontecerá que en aquel tiempo su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué se pudrirá a causa de la unción? El yugo. Entonces, ¿qué quiere hablarnos hoy el Señor sobre el tema? La unción pudre el yugo. Hace 8 días el Señor habló a nuestras vidas sobre el tema: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Sí o no? Lo cogimos por Mateo capítulo 11 del 28 al 30, y ahí habla de llevad mi yugo sobre vosotros. Y dice: y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque ligero es mi carga y fácil mi yugo de llevar, dice. También se había hablado días antes: no te unas en yugo desigual. ¿Sí están ahí? Dice: no os unáis en yugo desigual, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Y entonces, cuando nosotros miramos el yugo, ahí, la figura, de pronto puede usted decir: pero el pastor ya habló hace 8 días de eso. Ya habló del yugo. ¿Qué es el yugo? Y hoy Dios quiere hablar a nuestras vidas. El yugo se rompe a causa de ¿qué? De la unción. Mira lo que es importante. No te unas en yugo desigual. El domingo Dios habló: llevad mi yugo sobre vosotros. Y hoy Dios quiere hablar a nuestras vidas. El yugo se rompe a causa de la unción. Tremendo, ¿sí o no? Cuando nosotros miramos el significado bíblico del yugo, ¿qué se significa bíblicamente el yugo? El yugo está ligado a la esclavitud. Eso es un yugo.
El yugo está ligado a la esclavitud cuando nosotros miramos lo que dice la Biblia. El significado bíblico del yugo. ¿Está ligado a qué? A la esclavitud. Está ligado al sometimiento a una ley superior que está obligado a obedecer. Eso es el yugo. ¿A qué dice? ¿Qué es el significado bíblico del yugo? Es que está ligado a la esclavitud. Está ligado al sometimiento a una ley superior que está obligado a obedecer. Esa es la parte del significado bíblico del yugo. Y cuando nosotros miramos en el Nuevo Testamento, la palabra yugo se utiliza en el sentido metafórico para referirse a la esclavitud. También hace referencia a la opresión. El yugo oprime, opresiona, aprieta. Esa es la opresión que hace. Y lo encontramos. No pierdas Isaías. Vea al libro de Hechos, por favor. Hechos capítulo 15. Hace referencia al yugo de opresión. Y por eso dice la palabra: el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué dice Hechos 15, verso 10 y 11? Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Dice que el yugo también hace referencia ¿a qué? A la opresión. También se refiere a las ataduras del pecado en general. Eso también se refiere al yugo. Entonces mira cómo Dios ha venido hablando a nuestras vidas y exponiéndonos sobre el tema del yugo. ¿Qué es el yugo? Ahora cuando miramos Isaías capítulo 10 verso 27, que por favor lo leamos, dice así. Ya entendiste qué es el yugo, ¿no? Dice: acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Cuando nosotros miramos el contexto histórico que nos habla en Isaías el capítulo 10, nos habla de que el pueblo de Israel fue llevado cautivo. Y ustedes conocen la historia, que fue llevado cautivo por 70 años. Lo llevaron. Y cuando el pueblo de Israel estaba cautivo allá, y cuando nosotros miramos, el pueblo estaba siendo soyugado, maltratado y oprimido. Porque eso significa el yugo. Una carga, un peso, una esclavitud. Y entonces dice la Biblia que el pueblo estaba siendo oprimido, soyugado y maltratado por el yugo del rey Nabucodonosor. Y cuando nosotros miramos la historia de ellos, ¿qué fue que los llevó allá? Pero hay una esperanza y una palabra de esperanza para el pueblo de Israel. Y le dice: acontecerá que en aquel tiempo tu carga, le dice, y tu yugo será quitado. Ya no volverás a ser esclavo, porque te liberaré, le dice el Señor. Viene una palabra profética, viene una esperanza de parte de Dios para el pueblo de Israel. Y hoy viene una esperanza de parte de Dios para tu vida. Y dice que el yugo en tu vida se pudrirá a causa de la unción. Se pudrirá el yugo de la opresión, de la amargura, de la soledad, el yugo de la falta de perdón,
El yugo del orgullo se pudrirá porque Dios trae una promesa. Así como Dios la trajo al pueblo de Israel, esa promesa es para ti y para mí. Se pudre el yugo de la enfermedad. Ese es un yugo. Cuando nosotros miramos la palabra, yugo en hebreo significa yunta. Cuando miramos yugo en hebreo significa yunta. Es como poniendo algo sobre el cuello. Mira, ahí miras, el yugo está encima del cuello de los bueyes. Ese es un yugo. Y en el sentido espiritual es estar afectado totalmente, maltratado con dolor y afrentado. Ese es el yugo espiritualmente. ¿Y cuántos hemos vivido yugos de una o de otra forma? Viene el yugo de la soledad. Vives el yugo de la opresión. Vives el yugo de la duda. Y a veces eso, dice la Biblia, el yugo se pudre a causa de la unción. ¿Qué hace que el yugo se pudra? La unción de Cristo. Lamentablemente, así como el pueblo de Israel fue llevado cautivo, fue algo que ellos abrieron una puerta, y eso se llama que se abre una puerta al pecado. Abres puertas. Y cuando una persona abre puerta al yugo del pecado, eso te puede llevar a la destrucción en tu vida, a la destrucción espiritualmente, y aún te puede llevar a la destrucción en cualquier área de tu vida. El pecado puede afectar las áreas emocionales, físicas y materiales. Puede ser afectada tu área espiritual, tu área física, tu área económica. Se puede afectar. ¿Por qué? Por causa del yugo del ¿qué? Del pecado. Porque ya vimos que el yugo era ¿qué? Significado de ¿qué? De la esclavitud y del sometimiento a una ley que está obligado a cumplir, a obedecerla. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas a veces. Se afectan las áreas de nuestra vida. Pero miramos en Isaías la promesa de Dios. Cuando tú lees todo el capítulo, el libro de Isaías, te das cuenta que viene una promesa en el momento del dolor, en el momento de la angustia, de la aflicción, en el momento de ser soyugado, oprimido y maltratado. Viene una promesa de parte de Dios. Y le dice el Señor al pueblo: tu yugo acontecerá que en aquel tiempo, dice, tu carga será quitado y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Vino una esperanza para el pueblo de Israel y eso se cumplió. Cuando tú miras la palabra, dice que más adelante el pueblo salió de la cautividad, salió de los 70 años. ¿Y sabe cuál es lo más tremendo? Que en los 70 años ya el pueblo se había acostumbrado. Unos se querían ir, otros ya querían quedarse. Y a veces eso pasa en la vida del ser humano. Dios vino a que el yugo se pudre a causa de la unción. Y hay gente que se apega a la unción. Hay gente que quiere que el yugo se rompa. Hay gente que quiere salir del yugo de la esclavitud. Pero hay gente que aún todavía están aferrados ahí en el yugo de la esclavitud. No quieren soltar eso. No quieren salir de ahí. Y por eso dice el Señor: el yugo se pudrirá a causa de la unción. El pueblo estaba ¿qué? Oprimido. Y cuando miramos hoy en día cómo está la humanidad, cómo está afuera, están oprimidos. ¿Por qué están oprimidos? Por el yugo de Satanás. Están siendo esclavos bajo el maligno. Porque la Biblia dice que el príncipe de este mundo es ¿quién? Satanás. Y la gente está siendo oprimida allá afuera por el mundo, por el yugo del mundo. Están siendo oprimidos por Satanás.
Porque el propósito del diablo es destruir al ser humano y llevarlo a una condición, no solamente la muerte física, sino a una condición eterna en el infierno. Ese es el plan de Satanás. Y a veces la iglesia no hemos entendido eso. ¿Por qué? Porque lo único que puede hacer libre del yugo del pecado, del yugo de la religiosidad, del yugo de la fornicación, del adulterio, es únicamente la unción de Cristo. Es el Señor mismo que puede libertar, así como libertó al pueblo de Israel. Ahora pregunto, ¿cuántos hemos estado pasando, hemos vivido de pronto yugos en nuestra vida que de pronto nos ha costado soltar? Y estamos oprimidos ahí bajo ese yugo de la esclavitud. Entonces hay hijos en la droga, están siendo esclavos bajo el yugo de la droga, esclavos bajo el yugo de la fornicación, están siendo esclavos bajo el yugo de la fornicación, del alcoholismo. Y vemos nosotros que aún Dios quiere liberarlos, Dios quiere darles la fuerza, la fortaleza para salir de ello, y la gente no quiere tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque hay un yugo que está sobre ellos, porque hay un yugo que los oprime. ¿Ustedes no se han dado cuenta cuando alguien dice: ¿por qué lo hizo? Dice: la verdad, yo no quería hacerlo. Cuando me di cuenta, dice, ya estaba haciéndolo, ya lo hice. ¿Por qué cree que lo hizo? Porque había un yugo que lo estaba oprimiendo a él. Porque había un yugo que había tomado autoridad y legalidad en la vida de esa persona. Y cuando una persona peca, tú le das autoridad y el yugo está sobre ti, le das autoridad y legalidad sobre tu vida. Y eso es duro. Para poder después romper eso, no es fácil. Y yo le pido a Dios, con mi esposa oramos, que cada día que la iglesia de Abre Tus Ojos conozca cada día al autor, que es Cristo. Que le conozcamos y que en Él podemos ser libres de toda opresión del diablo. Que en Él podemos ser libres de todo yugo que Él está trayendo sobre la humanidad. Por eso es importante, iglesia, que nosotros aprendamos a conocer a Dios. Cuando hablamos, hay un texto que me gusta mucho, voy a hacer un paréntesis acá. Cuando dice Jeremías 9:23: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, mas en esto debe alabarse el que debe alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová y que hago justicia y misericordia. Cuando tú lees ese texto, no lo busques, te vas a dar cuenta que ahí encuentras dos verbos: el conocerme y entenderme. Esos dos verbos los vas a encontrar ahí, el conocer y entender. Y esos dos verbos, el conocer y entender, viene de una palabra hebrea que se llama kalá, que significa la única forma de conocer a Dios es a través de la palabra de Dios. ¿Cómo viene el conocimiento de Dios al ser humano? Es a través de ¿qué? De la palabra. ¿Cómo podemos conocerlo a Él? Es a través de la palabra de Dios. Y por eso hay esos dos verbos que encontrarás: conocer y entender, dice. Y cada uno tiene un significado en hebreo. Cuando nosotros miramos eso, volviendo al tema al que estamos, la única forma de que se pudra el yugo o se rompa el yugo es a causa de la unción de Cristo que Dios pone en tu vida y en mi vida. Y dice la palabra en Hechos: y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros.
Lo único que Dios nos da el poder para poder romper con el yugo de la esclavitud, llámese cual vicio sea o pecado sea, es a través del Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos da la fuerza, la unción, el poder para que se rompa ese yugo de contienda, ese yugo de menosprecio, ese yugo de altivez, de orgullo, de arrogancia. Es el Señor el único que nos puede hacer libre de ello. Es a través de la unción del Espíritu Santo. No hay más. Y por eso dice en Isaías: acontecerá que en aquellos tiempos, dice, que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo, dice, se pudrirá a causa de la unción. A causa de la unción. Cuando dice tu yugo de tu cerviz será quitado, es refiriéndose al yugo que Satanás había puesto en el pueblo de Israel por 70 años. Y cuando nosotros miramos, se refiere, dice, al yugo que Satanás ha impuesto en el ser humano. Ese yugo se pudre a causa de la unción. Satanás tiene, la Biblia dice que el mundo está bajo el maligno, bajo el yugo de Satanás. Y por eso Dios nos invitaba hace 8 días: tomad mi yugo sobre vosotros. Una cosa es el yugo de Cristo, que te trae paz, libertad, te levanta, te restaura. Y otra cosa es el yugo que Satanás impone en el ser humano, que se llama opresión, que se llama esclavitud. ¿Cuántas personas son esclavas de algún juego? Hay personas que no han podido salir de los juegos de azar todavía porque están soyugados en ello. Juegan el chance, hacen la lotería. Ese es un yugo de esclavitud que Satanás puso en esas vidas. Y muchos dicen: no, es que un día me lo gané. Y dicen: qué bendición de Dios. Y va a la tienda, dice: échele la pata a ver si no lo ganamos. Y le juegan al Dios, hoy salen al astro sol, al astro luna. Yo no sé, un poco de cosas que se ha inventado Satanás para soyugar a la gente. Y piensan que eso es bendición de parte de Dios. Pero eso es respetable. Pero eso hoy ve usted personas, que les es fácil pecar. Les es fácil pecar. Y dicen: yo no entiendo, como les repetí antes, ¿por qué lo hizo? Yo no lo sé. Pablo dijo: lo que yo quiero hacer no lo hago, mas lo que yo no quiero hacer, eso hago. Y a veces hay una lucha en nuestras vidas. Cuando una persona peca y le es fácil pecar, ya es porque está bajo el yugo de Satanás. ¿Quiere verlo? Vaya a Juan capítulo 8, por favor. No pierda Isaías. El Evangelio de Juan capítulo 8. Mira lo que dice el Señor. Verso 31 dice así, vamos a leerlo. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: ojo con esto, si vosotros permaneceréis en mis palabras, o sea, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Escucha aquí,
aquí no todo mundo es discípulo de Cristo. Aquí discípulo de Cristo es aquel que permanece en la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Dice: seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad que os hará libre. La verdad romperá el yugo de la esclavitud. La verdad romperá el yugo del pecado. Solamente la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Él es el único, Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué dice ahí entonces? Seréis libres. Le respondieron, le dijeron: linaje de Abraham somos. Ojo con esto. Y jamás hemos sido esclavos de nadie, dice. Jamás. ¿Y cómo dices tú seréis libres? Ellos dijeron: no, nosotros no somos esclavos. Jesús le respondió diciendo: de cierto te digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Esclavo del pecado es. Se vuelve esclavo. Viene un yugo sobre su vida. Viene un yugo de opresión, de amargura, de ira, de contienda. Viene un yugo que todo le molesta. ¿Por qué? Porque está bajo el yugo de Satanás, bajo esclavo del pecado, se volvió esclavo del diablo. El que practica el pecado. Y por eso dice el verso 34, léelo nuevamente. Jesús le respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace o practica el pecado, esclavo del pecado es. Entre más la gente piense que el yugo algún día se acaba, no. El yugo es un madero que es hecho de una madera muy fina, que entre más pasa el tiempo, más fuerte se vuelve ese yugo. Y es menos fácil, menos posibilidades tiene de romperse. Los que venimos de pronto del campo sabemos eso. Que ese yugo se hace de un material, muchas veces unos lo hacen de eucalipto. Imagínese el eucalipto. Y cuando eso se seca, el eucalipto, yo no sé si usted ha visto un palo de eucalipto seco. Entre más se seque, menos puntilla le entra. Y no le va a entrar. Se vuelve duro. Se vuelve robusto. Y si usted le hace fuerza a clavar la puntilla, se va a doblar. ¿Por qué? Porque el yugo se hace fuerte. Eso sucede con una persona cuando peca, cuando se vuelve esclavo del pecado. El yugo toma autoridad y legalidad en esa persona cada día más. Y ahí sí, como hay un dicho que dice: al que le gusta, le sabe. Y créame que es así. Al que le gusta, le sabe. Por una le entrará, pero por otra le sale. Dijo a alguien: mátate burro viejo hablando. ¿Por qué? Porque el pecado toma posesión como ese yugo que se le pone sobre el cuello. Y entre más peca, más soyugado vive, más oprimido vive, y más esclavo de Satanás y del pecado se vuelve. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Léelo nuevamente, Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo. Ahí no dice uno o aquel, sino todo aquel que hace o practica pecado, esclavo del pecado es. Ahora yo le pregunto, y como yo le decía, el yugo para que se rompa un madero,
En mi tierra lo hacían en ese entonces, en la finca se hacían esos yugos de eucalipto. Cuando lo procesaban estaba como un poco verde el palo. Pero al pasar del tiempo, ese yugo no se rompía ni siendo fácil. Porque eso toma una fuerza. Entre más años, entre más tiempo pase el yugo, más fuerte se vuelve. Y eso pasa en la vida de una persona. Entre más le abra puertas a Satanás, entre más le abra puertas al pecado, más autoridad y legalidad le estás dando al yugo del pecado en tu vida. Llámese cual se llame. Llámese pecado de la murmuración, llámese el pecado del chisme, de la crítica, llámese el pecado de la fornicación, adulterio, lascivia, homosexualismo, lesbianismo, como se llame el pecado, como tú lo quieras llamar, drogadicción, alcoholismo. Cuando entre más la gente, ustedes no se han dado cuenta, una persona que consume droga se vuelve esclavo y adicto a ello. Entre más consume, su cuerpo más le pide. Y por eso dice Gálatas, el que es de la carne, carne es. Su cuerpo le pide que le alimente más. Entonces esas personas se desesperan y hacen cualquier cosa sin importar pasar por encima de alguien o lastimar al que sea por conseguir para alimentar su adicción. Eso es delicado. De pronto no puede ser ese tu problema, pero puede ser adicto a la música del mundo, puede ser adicto a las corrientes del mundo. Y hay gente que está dentro de la iglesia cristiana y escucha música secular. Están adictos a ello, no se ha podrido ese yugo aún de ello. Y hay gente que no le ve mal dedicarle una canción romántica o una balada de José Luis Perales a la esposa o al esposo. Ay, aquella música, dice, o la música de los Bukis, aquellos años 80, con los que tienen mi edad. Ay, es que esa música era solo de aplanchar, dice. Y hay gente que está adicta a eso. ¿Por qué? Porque hay un yugo de esclavitud en su vida. Hermanos, déjeme decirle esto con amor. Este año que termina y el que inicia, debemos cada día acogernos a Dios. Y que todo yugo que haya habido en nuestras vidas o haya en nosotros, porque de alguna manera muchos hay yugo en nosotros. Usted dirá, yo no tomo, pero te gusta el chisme. Yo no adulterio, pero te gusta la música. Yo no soy alcohólico, solo me tomo una palacé de vez en cuando. Tenemos que pedirle a Dios que este año 2025 nos ayude y terminar al menos el 31 de diciembre arrodillado y pidiéndole a Dios que el yugo que me oprimió el 2024 se rompe a causa de la unción de Cristo. Que se rompa el pecado en nuestras vidas de una vez. Que se rompa lo que se llama corrientes del mundo en nuestras vidas. Porque eso es un yugo. Ahora, usted recordará que el pueblo de Israel duró más de 400 años bajo el yugo de ¿qué? De la esclavitud de Faraón. Más de 400 años. Casi 430 años duró el pueblo de Israel bajo el yugo de Faraón.
Y como ellos estaban bajo el yugo de Faraón, ellos no podían hacer lo que ellos querían. Ellos tenían que hacer lo que Satanás o Faraón les imponía hacer. Escuche esto. Faraón es un prototipo de Satanás. O sea, Faraón representa, digamos, a Satanás. Egipto es un prototipo del mundo. Y los soldados de Faraón son un prototipo de los demonios de Satanás. Entonces el pueblo de Israel estaba por 430 años bajo el yugo ¿de quién? De Satanás. Bajo el yugo del mundo, porque todo lo que el Egipto hacía, el pueblo de Israel guardaba esas costumbres paganas. Ya lo tenía en su corazón. Y por eso cuando Dios lo saca del pueblo de Israel, dice: guárdate y cuídate de hacer tales abominaciones que aprendiste o viste durante estuviste en Egipto. Porque estabas bajo un yugo, dice. Y Dios dice que los libertó y les dice: serán una nación diferente para mí. Una nación diferente de las naciones. Y Dios quería eso, que ellos fueran libres del yugo. La pregunta es, mira lo que dice Levíticos capítulo 26. Levíticos capítulo 26. Y lo que Dios quiere con nosotros en este año 2024 es que seamos libres del yugo que nos aflige. ¿Cuántos están siendo soyugados bajo Egipto, bajo el mundo? El mundo aún todavía les llama la atención. Primera de Juan 2:15 dice: si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él todavía, dice. O sea, quiere decir que si alguno todavía ama al mundo, las corrientes del mundo, la luz del evangelio no le ha resplandecido aún en él. No le ha resplandecido. Y mira lo que dice ahí, volviendo al pueblo de Israel. Levíticos 26, verso 13. Yo, Jehová vuestro Dios. ¿Y de quién es el Dios hoy? Nuestro, ¿sí o no? Es nuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fuese sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo. Y os he hecho andar con el rostro erguido, o sea, derecho, de frente. Dice: yo rompí, yo lo saqué de allá, de la esclavitud que estaban oprimidos. El pueblo de Israel no podía hacer lo que ellos querían, no podían comer lo que ellos querían, no tenían la libertad que ellos querían. Ellos estaban oprimidos. Y cuando se dieron cuenta que llegó Moisés y quería hablarles del evangelio, prestaron un poquito atención. Dice que los soldados, o sea, los demonios, se dieron cuenta y corrieron donde Faraón y le dijeron: el pueblo está, ¿qué? Los que han leído ahí, están ociosos. ¿Y qué dijo Faraón? Redobladles la tarea. Y ya no les des paja ni barro, nada. Y ellos tienen que redoblar la tarea. O sea, un ejemplo: si hacían 1000 ladrillos, tenían que hacer 2000 y 3000 ladrillos. Estaban soyugados y oprimidos bajo la esclavitud de Satanás. Y les era imposible salir. Pero hay alguna esperanza.
Así como el pueblo de Israel salió de Egipto, así como el pueblo de Israel salió de la cautividad de los 70 años, el yugo se rompe de la esclavitud, se rompió la carga que había sobre ellos, la opresión. Así mismo el Señor la rompió en nosotros en la cruz del Calvario. Todo yugo se rompe a causa de la unción. Y miremos lo que dice Isaías 61. Isaías capítulo 61. ¿Qué dice el Señor ahí? El único que rompe el yugo de pecado de todos se llama el Señor Jesucristo. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los ¿quién? Abatidos, quebrantados o yugados, y a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos, y a poner a los presos apertura de la cárcel. Él es el único que puede traer a libertad a una persona. Cuando la persona se acerca a Dios y permite que ser lleno del Espíritu Santo, Dios te va a dar la unción, Dios te va a dar el poder para poder resistir a todo yugo que Satanás quiere poner sobre tu vida. Él es el único. ¿Qué dice Lucas 18, perdón? Vaya a Lucas, por favor. Lucas capítulo 4, verso 18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas ¿a quién? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, dice. Él es el único que trae libertad. Hechos capítulo 10. ¿Qué dice el Señor? Hechos capítulo 10, verso 38. ¿Ya lo tiene ahí? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Él es el que trae libertad a la vida de un ser humano. Él es el que rompe, pero cuando tú tomas la determinación de aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y aceptarlo como Señor y Salvador de tu vida. Porque hay mucha gente que está dentro de las congregaciones y han tomado al Señor como un amuleto. Entonces le piden: dame, socórreme, bendíceme, pero nunca le han entregado su vida verdaderamente. Todavía están en opresión bajo el yugo de Faraón. Usted recordará que el único que puede romper los yugos es el Señor Jesucristo. La Biblia habla de una mujer encorvada por 18 años, que Satanás la había atado por 18 años. Y el único que rompió esa atadura fue el Señor Jesucristo. Mire lo que dice Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, verso 15 y 16 dice así: entonces el Señor le respondió, dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata
en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Verso 16. Y a esta hija de Abraham, ojo con eso, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado, estaba atada, había puesto un yugo sobre ella. Por 18 años no se le debía de desatar de esta ligadura en el día de reposo. En él se rompen los yugos, las ataduras, las opresiones. Solamente en Cristo Jesús se rompe. El Señor rompió el yugo que Satanás había puesto en ella. ¿Cuántos años duró? 18 años encorvada. Usted sabe que es ver una persona encorvada. 18 años así, mire, encorvada así. Satanás había puesto ese yugo sobre ella, la había atado. Y el único que pudo hacerle libre y romper esa atadura es el poder del Espíritu Santo en el Señor. Otro, usted recordará el endemoniado gadareno, Marcos capítulo 5. Vemos que el Señor rompe el yugo que había en ese varón. Vea Marcos, por favor, capítulo 5, verso 1 en adelante. Yo quiero que entiendas que hoy hay una palabra de esperanza para tu vida. Hay una esperanza para ti y para mí, que Él puede hacernos libre de cualquier yugo que el diablo haya puesto en nuestras vidas. O si abriste una puerta y Satanás le entregaste derecho y autoridad y legalidad por causa del pecado, Dios puede libertarte si te acercas a Él. ¿Qué dice Marcos capítulo 5, por favor? Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió de él de la barca, enseguida vino a su encuentro uno de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Ojo con eso, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle. Aquí también nos habla de un carácter, de un temperamento fuerte. Y dice, nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces las había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. ¿Por quién? Por el endemoniado. Y dice, y desmenuzado los grillos y nadie podía dominarle. Y siempre de día y de noche andaba dándose voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedra. ¿Cuántas veces? A veces el pecado lo hace que se hiera usted. Satanás lo lleva a pecar y después lo lleva y lo hace culpable y le dice usted. Y mucha gente se culpa. Y hay gente que se aparta de la iglesia porque cree que todos lo señalan. No, es el yugo de Satanás que está ahí ya. Y eso es. Y dice ahí el 6. Cuando vio, ojo con esto, cuando vio pues a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, hijo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. El verso 9, ponle cuidado. Y le preguntó, le dijo: ¿cómo te llamas? Respondiendo dijo: Legión me llamo, porque somos muchos. Una legión, ¿usted sabe qué es una legión? ¿Usted sabe por cuánto está compuesto una legión? Dice que había una legión dentro de ese varón.
Una legión más o menos está compuesta entre 4,000 y 6,000 soldados. ¿Usted se imagina cuántos demonios habían ahí? Estaba atado, estaba bajo el yugo de Satanás. Lo había aislado de la familia. ¿Y cuántos muchas veces caen en pecado o abren puertas a cualquier pecado, llámese como se llame? Y Satanás los aleja del ámbito espiritual, del ámbito familiar y muchas veces del ámbito secular. Se alejan porque el plan de Satanás es destruir al ser humano a través del yugo del pecado, de la esclavitud. Por eso hogares se han acabado, familias se han acabado, ministerios se han acabado, empresas se han acabado. ¿Y cuántos pastores han acabado su ministerio porque un día abrieron una puerta a Satanás y no han podido salir de ese yugo en el que se encuentran? Es un yugo de opresión. Esto no piensen nomás que esto es para cualquier persona de afuera. Satanás dice que él anda como león. ¿Qué? Un león que anda hambriento, rugiendo, buscando, dice, a quien devorar. Él no se come al que está fortalecido, él se come al débil. Dice que cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, dice que iban marchando, los hombres de guerra iban al frente, los que estaban llenos del Espíritu Santo, un ejemplo, iban al frente porque ellos eran los que iban enfrentando la batalla. Pero detrás iban, dice la Biblia, mujeres embarazadas, niños y los ancianos iban en la retaguardia. ¿Y a quién cree que el enemigo, los asirios, atacaron? ¿A quién cree que atacó? A los débiles, a los que estaban en la parte de atrás. Y por eso hoy, iglesia, es necesario que se levante una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia llena del poder de Dios, una iglesia que se pare a la línea y desafíe a Satanás como lo hizo David, aquel pequeño que desafió al yugo de Goliat, que tenía oprimido con temor al pueblo de Israel. Se necesita una iglesia llena del Espíritu Santo. Cuando una iglesia está llena del Espíritu Santo, déjame decirte que tienes la autoridad y la facultad y el poder de Dios para decir no al pecado, no al yugo de la esclavitud del enemigo. Pero si hay una iglesia que está débil, hay una iglesia que no ora, hay una iglesia que todavía el mundo lo jala, hay una iglesia que todavía el pecado lo jala, déjame decirte, Satanás le es muy fácil poner el yugo en aquella vida. Es muy fácil. Y la única forma de poderle hacer frente a Satanás es lleno del poder del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo salió al desierto, cuando iba a empezar su ministerio, dice la Biblia que ayunó 40 días y 40 noches. ¿Y vino quién? Vino el tentador. Tentó al Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces? 4 veces lo tentó. Y Satanás le nombraba la palabra: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y muchos les dicen: yo no le veo malo a eso, hágale, tranquilo, avance con fuerza, le dice antes. ¿Y qué le dijo el Señor? Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios, sino que a Él solo, ¿qué? Servirás. Después dice que lo llevó a un penáculo y le mostró la gran ciudad y le dijo: mira, todo el reino será tuyo. Sí, ojo con esto, si postrado me adorares.
Ojo con esto. Si postrado, ¿qué hace el yugo? Oprime, soyuga, esclaviza y lo lleva a postrarse. ¿A quién? A Satanás, que es el padre del pecado. Lo lleva a postrarse. Y la única manera de poderle hacer frente a eso es siguiendo a Santiago 4:7. ¿Qué dice ahí? Usted debe saberse ese texto ya de memoria. Búsquelo ahí en la palabra y lo vamos a leer. Ya lo tiene ahí, por favor. ¿Cómo venció el Señor Jesucristo? Porque el Señor Jesucristo estaba sometido a Santiago 4:7. El Señor Jesucristo nos da el mayor ejemplo de ello, de poder resistirle al yugo de Satanás. ¿Qué dice Santiago 4:7? Someteos, dice, pues a Dios. ¿Y qué? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Mira lo que dice el 8: acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La única forma de poderle hacer frente al enemigo es sometiendo nuestras vidas, nuestro espíritu, alma y cuerpo totalmente al Señor Jesucristo. Es la única forma. Cuando tú te sometes a Cristo, te sometes a la palabra, tú rechazas todo argumento, tú rechazas todo truco, tú rechazas toda maquinación del diablo que quiera traer sobre tu vida. Tú rechazas. Y terminando aquí, le dijo Satanás: si postrado me dieres, dijo, todo esto, el reino será tuyo, te lo entregaré. Lo entregaré. Y hoy, ¿cómo hace Satanás? Trae el mundo y lo presenta al hombre. Y lo más triste es que hoy el mundo se ha metido dentro de las congregaciones. Ya está allá. Entonces en el mundo se disfrazan, en la iglesia hagamos lo mismo. En el mundo los jóvenes se ponen arete, entonces dentro de la iglesia los jóvenes lo mismo. Se ponen aretes, se ven tan lindas. ¿Por qué? Porque Satanás los tiene soyugados. Y la única forma de poder romper ese yugo que Satanás haya puesto, escucha bien, hijo, haya puesto, llámese en tu vida, en tus hijos, en tu familia, la única forma de poder romper ese yugo es sometiéndonos a Cristo Jesús. No hay más. Por eso dice el verso 7 y 8, léelo nuevamente. Someteos pues a Dios. ¿A quién estaba sometido el Señor Jesucristo? Salió 40 años de ayuno y estaba sometido, y Satanás llegó y lo tentó, y el Señor le dijo: no tentarás, no tentarás, no tentarás, no tentarás. Y le dice: someteos pues a Dios, resistíos al diablo y él huirá de vosotros. Ese es el poder y la autoridad que Dios nos da como cristianos. ¿Cuándo tengo poder y autoridad? Sometiéndome a Dios. Hermano, si usted no se somete a Dios, hermano, ¿qué demonio va a echar fuera a usted? ¿Qué demonio? Si aún le gusta el mundo, le gusta el licor, le gusta el pecado, ¿cómo le va a decir al diablo fuera cuando es esclavo de aquello?
Y el verso 8. Acercaos a Dios, dice. Y Él, escucha esto, es impresionante. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo. Purificad vuestros corazones, dice. ¿Qué está hablando de purificar los corazones? De limpieza. Cuando dice purificar, está hablando de limpieza, de santidad. Míreme, la única forma para reprender y rechazar a un demonio es sometiéndote al Señor y vivir en santidad. Sin santidad, nadie verá a Dios. Y un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos, dice la Biblia, caerán en el hueco. Hermanos, iglesia preciosa de Dios, la palabra que nos trae el Señor hoy es dándonos una esperanza de aliento, que si nos acercamos a Él, Él puede romper el yugo que haya puesto Satanás en nuestras vidas. Él puede romper el yugo de la amargura, de la soledad, de la opresión, de la amargura. El yugo de la opresión, ese es un yugo que puede llevar a la muerte a muchos seres humanos. El yugo de la depresión es un yugo que puede llevar a la muerte a muchas personas. Pero Dios dice: acérquense a mí. Está haciendo una invitación. Vengan a mí, dice, para que Él nos pueda liberar en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la iglesia Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 304-675-8193. 304-675-8193. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Comparte nuestros mensajes con tus seres queridos, así juntos expandiremos la palabra de Dios a muchas personas que lo necesitan, llevando una palabra de bendición hasta sus hogares y transformando sus vidas. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.